Durante este mes hemos estado viendo una serie de temas enfocados en algo muy específico. Hemos estado hablando mucho acerca de la Biblia, de diferentes aspectos. Y quisiera que levante, hermano, su Biblia, si la ha traído, en físico, porque hoy día vamos a estar cerrando lo que en este mes nos hemos estado enfocando. Y si por ahí los jovencitos quizá atrás, ¿no? Y qué bueno que hoy día han venido bastantes jóvenes, adolescentes y jóvenes adultos. También tienen sus Biblias quizá en su celular, ¿no? Una Biblia digital, una Biblia virtual. Y es que esta Biblia, hermanos, no es un objeto, no es algo tan simple, no es simple. Y hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de la singularidad de la Biblia. La Biblia como tal, como pueden ver, se ha estructurado como un libro, ¿correcto? Es un libro más, digamos, en su aspecto físico. Tiene hojas, tiene una tapa, tiene capítulos, está estructurado de forma cronológica en cierto modo, pero no es el único libro que existe. La mayoría que ha existido, quizá la academia, se ha topado con alguno de estos libros, libros de lumbreras, libros académicos, de física, química, de ética, de liderazgo, libros sobre cómo tratar a las personas, cómo ganarse amigos. En mi caso he visto también libros de programación. Hay una infinidad de libros. Y la Biblia también es un libro. Pero entre todos estos libros que pueden ver en la pantalla, hay uno que se diferencia. Hay uno que es singular. Y vamos a orar para que el Señor nos guíe en este tiempo y podamos aprender un poco más acerca de la Biblia. Incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo. Padre bueno, gracias Señor por esta mañana. Gracias por habernos permitido llegar aquí a tu casa con bien. Apresura, Señor, los pasos de los hermanos que están en camino. Cuídalos, Señor, y guíanos en este tiempo a meditar en tu palabra y a reconocer la importancia, Señor, que tenemos y la responsabilidad de predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es un libro muy singular. ¿Qué significa singular? Que es muy único. Es algo que no hay un libro como la Biblia. Y no necesariamente, digamos, porque a veces los cristianos conocemos y sabemos que lo que dice la Biblia es verdad y su contenido transforma vidas, sino que también por cosas que se han demostrado a lo largo de la historia. La singularidad de la Biblia está dada, por ejemplo, porque ha sido escrita durante aproximadamente 1600 años. Nadie vive 1600 años como para que escriba un libro durante esos años, durante ese tiempo. ¿Qué quiere decir? Que no lo ha escrito una sola persona. Lo han escrito alrededor de unos 40 autores, en diferentes contextos, diferentes tiempos, en diferentes lugares y circunstancias. Moisés, por ejemplo, escribió en el desierto. Pablo escribió algunas cartas cuando estaba preso. Algunos han escrito en su reinado, en su trono, en un castillo, con diferentes estados de ánimo. Cuando leemos el libro de los Salmos, podemos dar cuenta que David tenía diferentes estados de ánimo cuando escribía la palabra. Pablo, de igual manera, cuando a veces animaba y a veces exhortaba, a veces estaba muy alegre, como vamos a ver hoy día, y a veces estaba enojado. Ha sido escrita en 3 continentes, en 3 idiomas diferentes. Ha sido y es aún el libro más vendido de la historia y cada año se venden millones de Biblias. Hasta ahora, hasta la actualidad, se han vendido un aproximado entre 5 a 7 mil millones de Biblias. No hay libro que se haya vendido tanto como la Biblia. Es el primer libro que se ha traducido y es el más traducido. Tan solo en el Perú, que tenemos muchas lenguas, se ha traducido completamente a 7 lenguas de las 47 que tenemos, y en el mundo
se ha traducido completamente en 776 idiomas y en más de 4.000 idiomas de forma parcial. Es decir, que partes de la Biblia se han traducido en más de 4.000 idiomas, pero completamente en 776 hasta el 2024. No he conocido ningún libro que se haya traducido a tantos idiomas. Estoy seguro que si le paso a la IA que me traduzca un libro, quizá pequeño, no sé si alcanzará a traducir a tantos idiomas. Pero la Biblia ha llegado a lugares muy lejanos, muy escondidos, y se han traducido a la lengua necesaria para poder predicarla. Hay algunas evidencias, como 8.000 manuscritos de la Vulgata Latina. Evidencias que datan que lo que está escrito en la Biblia realmente existe, que el contenido, que las hojas han sido escritas realmente. 1.000 de otras versiones antiguas, 4.000 manuscritos griegos que respaldan lo que está escrito en la Biblia. Más de 13.000 copias manuscritas de porciones del Nuevo Testamento. Hay abundante evidencia de la cual nosotros podemos decir que la Biblia no es un libro cualquiera. No existe tantas evidencias para probar la existencia de la Biblia como la que hay para probarla. Además, la Biblia, y nosotros que quizás hemos leído, ha sobrevivido a diferentes persecuciones. En los tiempos de Pablo se perseguía a los cristianos y ahora actualmente en algunos países persiguen a los cristianos con la finalidad de poder desaparecer la Biblia, al deterioro mismo de su material. Hasta la actualidad todavía existen algunos manuscritos originales de la Biblia, porque se han conservado. A la crítica, y más aún en los tiempos actuales, cuando surgen nuevas corrientes que critican, juzgan y procuran ir en contra de lo que está escrito en la Biblia y demostrar que la Biblia, lo que dice la Biblia no es correcto, o que la Biblia ha sido tergiversada, o que la Biblia ha sido tocada. Hay una infinidad de críticas que hacen hacia la Biblia, pero la Biblia tiene enseñanzas, profecías que se han cumplido y que están por cumplirse. Tiene historias, es un libro rico en historias. Muchos historiadores se basan también en la Biblia para poder sacar fragmentos que quizás no los encuentran en otro lado. Es de referencia para otros libros. Justo leí hace un par de años un libro de Maxwell, del liderazgo, que era un devocional, y tenía mucha referencia. Todos los capítulos que él hablaba, recitaba un verso bíblico. Lo utilizaba como referencia a la Biblia. Porque la Biblia es un libro muy ético, muy moral. Y actualmente la sociedad se basa mucho en la ética de la Biblia para forjar sus leyes. Y es inspiración para otros autores, como Maxwell, por ejemplo. Pero todo esto que les he expuesto, que les he mencionado, no me dice que del contenido de la Biblia sea verdad. Todo esto que les he mostrado y que históricamente se ha demostrado, no me dice que la Biblia es palabra de Dios. Y antes de que me mire mal, quiero que veamos qué importa la recepción de la palabra. Porque un ateo puede conocer la Biblia en su totalidad y un cristiano puede conocer su vida poco a poco porque va creciendo a su medida que el Señor le dispone. Pero un ateo que conoce completamente no es transformada su vida. Porque para él lo que está escrito en la Biblia o no es verídico o no es la palabra de Dios. Importa mucho la manera en cómo nosotros recepcionamos la palabra. Y ahora sí, veamos y vayamos a nuestras Biblias y les pido que puedan abrir en el verso que nos ha leído nuestra hermana Karina, que es Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a expandir un poquito la lectura para leer desde el verso 13 hasta el verso 16. Porque quiero que analicemos un contraste
en cuanto a cómo recibimos la palabra y cómo pasó en la iglesia de Tesalónica. En 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 al 16. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. En el verso 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ocurren dos situaciones, o se menciona a dos pueblos en este pasaje. Primero se menciona al pueblo, a la iglesia de los tesalonicenses, por lo cual Pablo está agradecido, porque los tesalonicenses recibieron la palabra de manera positiva, recepcionaron la palabra, no como si viniese de Pablo, sino como lo que realmente es, palabra de Dios. Pero también nos menciona que hubo otro pueblo que persiguió a estos cristianos, parte del pueblo judío. Hubo dos maneras de recepcionar la palabra. Y cuando nos adentramos un poquito en el verso 13, vamos a ver que se repite, en este caso en la versión de Reina Valera, dos veces la palabra recibisteis. Porque la iglesia recibe la palabra de Dios, en primer lugar, como quizá en este momento usted lo está recibiendo, lo está escuchando. Lo recibe sensorialmente, lo escucha, quizá lo entiende sintácticamente lo que significa, pero no solamente quedó ahí. No solamente la iglesia de Tesalónica se quedó en escuchar la palabra a modo sensorial, sino que también la recibió. Y acá viene la diferencia, porque la primera vez cuando nos adentramos en el griego vamos a ver que se utiliza la palabra paralabontes, que connota simplemente la transmisión de algo, como lo que le estoy quizá en este momento haciendo a usted, transmitiendo la palabra. Pero ellos no se quedaron ahí, sino que ellos recibieron la palabra en la connotación de exaste, que es la aprobación gozosa o positiva de lo recibido. Porque lo que escucharon, que salía de Pablo, entendieron que no era palabra de Pablo, sino que era palabra que Dios mismo les había designado para ellos. Era la diferencia entre estos dos pueblos, porque el pueblo y la iglesia de los tesalonicenses recibió la palabra, no como de hombres, sino como lo que es en verdad, palabra de Dios. Ahora, vámonos por el otro pueblo. Centramos en el pueblo de tesalonicenses. Cuando Pablo escribe la carta, empieza diciéndonos algo, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias. Yo sé que quizá, hermano, usted da gracias a Dios en todo tiempo, tiempos de dificultad, tiempos de alegría, pero en la mayoría de veces, mayormente damos gracias cuando sucede algo bueno. Y Pablo estaba feliz, estaba contento, porque la iglesia de los tesalonicenses era un pueblo para alegrarse, un pueblo para contentarse. Por lo antes expuesto, no habían recibido la palabra solamente como si fuera de Pablo. Ellos habían interiorizado y realmente habían no solamente entendido la palabra, sino que la habían aceptado. Recibieron y aceptaron que lo que Pablo les decía era palabra de Dios. No como un libro quizá de liderazgo que tú agarras y lo lees y puedes decir, bueno, me ayuda, es una ayuda,
pero bueno, no transforma mi vida. O agarras un libro de conocimiento científico o actualmente de la inteligencia artificial, o lo que te da la IA, ¿no? ChatGPT, Gemini. Puedes leer esos textos y tú dices, bueno, me ha alimentado en conocimiento, pero no trasciende tu vida. En los tesalonicenses, lo que Pablo les dijo trascendió en ellos, porque ellos lo recibieron de la manera correcta. Ahora, tesalonicenses, para que Pablo les dijera o hiciera esta connotación y este refuerzo, tenemos que entender un poco el contexto de la iglesia de Tesalónica. Como pueden ver en el mapita, hay un pin rojo. La iglesia de Tesalónica estaba ubicada estratégicamente de manera comercial, en un lugar céntrico, como quizá ahora es el nuevo puerto, ¿no? que tenemos acá en el Perú. Un lugar estratégico. Mucha gente circulaba. Y así como mucha gente circulaba, había mucha influencia. Estaba influenciado por diferentes corrientes y filosofías. Por ejemplo, vemos que está cerca Atenas, que queda en Grecia. Influencias como las de Sócrates, Platón y Aristóteles, que hasta en ese entonces todavía circulaban. La iglesia de Tesalónica fue un lugar, y la iglesia como tal, un espacio en el que muchas influencias llegaron. Llegaban filosofías de ayuda en su vida, de cómo vivir. También por la parte de Egipto, el helenismo fue una corriente que vino de Alejandría. Y también por la parte de Roma, la corriente del pragmatismo, de ser prácticos. Entonces la iglesia de Tesalónica no era una iglesia que constantemente y solamente recibía la palabra de Dios, sino que constantemente estaba escuchando o oyendo diferentes filosofías. Por eso es que Pablo enfatiza esta alegría, porque la iglesia de tesalonicenses pudieron haber recepcionado la palabra de Pablo como una filosofía más, como si hubiese escrito un filósofo más, un pensador más. Pudieron haberlo recepcionado así, como quizá en la actualidad muchas personas reciben la Biblia como solamente un libro ético y no como lo que realmente es. Por eso es que Pablo estaba muy contento. Y es por eso que cuando a veces he conversado con unos pastores y ven a alguien que está creciendo, se contentan. Hace un año atrás, un par de años atrás, cuando empecé a servir, muchos saben que vengo de la iglesia de Breña, y me fui apenas empezando mi vida cristiana, pero alejado de Dios. Y quizá ellos se llevaron ese concepto. Había muchos hermanos que me tenían estima, pero me alejé. Creo que en su momento les conté parte de mi testimonio. Y cuando hubo en una oportunidad una reunión de liderazgo de servidores, estaba nervioso de ir porque me iba a encontrar con varios pastores a los que conocía, a los que había rechazado invitaciones, y con algunos líderes a quienes también había rechazado cuando me invitaban. ¿Y qué van a decir de mí?, decía. Estaba nervioso, y cuando nos encontramos, lo primero que recibí de ellos fue una sonrisa muy alegre. Y no lo entendía, ¿no? Yo estaba nervioso, hasta a veces como que ocultándome para que no me viesen, pero no entendía que ellos quizás estaban contentos de que el Señor estaba obrando de cierta forma en mi vida. Y Pablo, de una manera muy similar, estaba contento porque a la iglesia a la cual había enviado esta carta, que no era palabra de él, porque él no dijo, bueno, voy a escribirles a la iglesia tesalonicense lo que yo creo, sino lo que el Señor le había designado mandar o escribir. La iglesia de los tesalonicenses la recibieron como tal. Por eso era la alegría de Pablo, porque recibieron la palabra como lo que realmente es la palabra de Dios. Y sin ir muy lejos, y yendo un poco quizá más a nuestra actualidad, el Perú. ¿Usted cree que el Perú también está bajo influencias de algunas corrientes o filosofías? Ahora, en pleno siglo XXI, y como muchas veces se toma, ¿no? Estamos en pleno siglo XXI para
tener una mente, entre comillas, mucho más abierta, hay muchas corrientes que en otros países han atacado en mayor medida, pero que poco a poco quieren entrar al Perú. Corrientes como el relativismo moral. Mientras yo no haga daño a nadie, está bien. Por eso es que algunas mujeres quieren abortar a un ser vivo, a un humano. Porque dicen, bueno, pero es que es mi cuerpo y como tal, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo creo conveniente. Y como no lastimo a nadie, no está mal. Pero no entienden que biológicamente está demostrado que el feto ya es un ser humano. Y eso está demostrado. Pero su relativismo moral dice, no, pero mientras yo esté bien y no dañe a nadie, no tienen por qué decirme algo. El individualismo, que incluso más se ha fortalecido en la pandemia. Y eso es algo que quizá tiene que ver mucho también con la crianza o con nuestra época infantil, nuestra infancia, cuando a veces creemos que nosotros podemos hacerlo todo solo con nuestras fuerzas, sin necesitar a nadie. Y a veces eso llega a la vida de las personas haciéndoles creer que ya no necesitan a Dios. Pero escrito está, cuando Jesús nos dijo, separados de mí, nada podéis hacer. El Perú está influenciado por muchas corrientes y filosofías. La deconstrucción religiosa, porque en algunas partes del mundo y que están queriendo llegar aquí al Perú, agarran fragmentos bíblicos para su conveniencia y rechazan otros que no les conviene. El transhumanismo, el feminismo radical, que quizá lo hemos visto mucho en redes, juntamente con la ideología de género. Son corrientes fuertemente financiadas para poder manipular a las masas. Y son corrientes que están llegando al Perú, para que podamos normalizar estas filosofías. Queriendo romper el diseño que Dios ha creado. Y así como en el Perú, también en Manchay. ¿Usted cree que Manchay como tal, si por ahí tal vez ve su terreno, ¿usted cree que Manchay puede estar siendo influenciada por algunas corrientes? Hace poco, justo el día viernes o sábado, estaba yendo a cortar el cabello y nos estábamos encontrando con ella en el paradero de Huertos. Y cuando estamos cruzando la pista, nos llaman dos señoras con una Biblia a querernos predicar. Y yo, curiosidad, que escuchamos, acepten a la diosa madre, la Jerusalén, para que obtengan salvación. ¡Fua! Dije, no era la primera vez que la escuchaba. En otra oportunidad nos quedamos conversando un tiempo con ella en Tres Marías, con unas personas que estaban predicando, a lo cual, bueno, no llegábamos a un acuerdo. Yo les predicaba la palabra y ellos intentaban refutar con su palabra. No me había preparado en ese entonces. Era la primera vez que lo escuchaba, pero me parecía una locura. Diosa madre. ¿En qué parte de la Biblia se menciona una diosa? Y cuando me leía el versículo que ellos utilizan para su respaldo, quise estudiarlo un poquito. Y dije, esto de aquí no es algo que sucede así por así. Son influencias que están llegando a Manchay. Y no debemos pasarlo por alto, porque personas que empiezan a seguir esta corriente son personas que van a perder su alma. Porque solamente hay un camino y un mediador entre Jesús y Dios, Jesucristo. Solamente por medio de Jesucristo podemos ser salvos. Pero ellos se basan en Gálatas 4:21. Y a veces no hay que investigar mucho, ni siquiera en fuentes externas, para poder demostrar que no es lo que ellos dicen lo que está escrito en la Biblia. Ellos alegoran a que Jerusalén es la diosa madre y se basan en este verso. ¿Pero qué dice este verso? Desde el título mismo, en la versión de Reina Valera, dice que es una alegoría de Sara y Agar.
Una alegoría es como una analogía. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. Está haciendo una alegoría a Sara y Agar como los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. O sea, uno de los pactos es Agar, la cual da hijos de forma alegórica para esclavitud, porque era la esclava. Ahí nació Ismael. Y por el otro lado, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Ese es Agar. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Yo les pregunto, hermanos, cuando menciona la Jerusalén de arriba, ¿hace referencia a una diosa? No. Es una alegoría que utiliza para referirse a Sara. Ahora, cuando dice que es la madre de todos nosotros, es porque nosotros somos los hijos de la promesa. Así como Isaac fue el hijo de la promesa para Sara, juntamente con Abraham, nosotros somos los hijos que en algún momento estaremos reinando o estaremos viendo en el reinado de Dios en el cielo. Y hay versículos que pueden respaldar lo que estoy diciendo. En Hebreos 12:22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Jerusalén haciendo referencia a la ciudad celestial, no a un Dios, no a una diosa, a la ciudad celestial. Y en Apocalipsis 21:2, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. En ningún momento hace referencia a la Biblia a que a Jerusalén sea una diosa, pero están surgiendo estas corrientes que confunden a las personas. Y siempre hay personas dispuestas a escuchar algo cuando muchas veces están en dificultades, buscan una esperanza y les dan una esperanza equivocada. Solamente hay una persona por quien nosotros podemos ser salvos, y no es ninguna diosa, sino Jesucristo. Solo por medio de Cristo, en la aceptación a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es que podemos ser salvos. No de otra forma, no por obras, no mediante una diosa. Y en los tiempos de la iglesia de Tesalónica, esas corrientes, así como no fueron de influencia, digamos, intrínseca para la iglesia de Tesalónica como tal, sí influenció al pueblo de Judea. Por eso, el pueblo de Judea fue un pueblo para entristecerse. Claramente no todo el pueblo, pero ya todos hemos visto y escuchado quizá la liberación de Barrabás. Lo hemos visto incluso en películas, cuando el gobernador Poncio Pilato trae a Jesús ante los principales sacerdotes y están toda una multitud de gente. Y justo era el día en el que podían liberar a alguien que estaba retenido. Y como Poncio no encontraba culpa en Jesús, les dice, bueno, como hoy es día de liberar a alguien, pues les doy la opción de que puedan liberar a alguien que ha tenido o ha sido, entre comillas, denunciado o inculpado, creyendo pues que la gente va a decir que Jesús se ha liberado. Pero no, los sacerdotes, en vez de elegir la luz, eligieron la maldad. En vez de elegir el bien, eligieron la maldad. Decidieron escoger a Barrabás para que sea liberado. Porque el pueblo de Judea, al menos en sus gobernantes, rechazaron a Jesús.
no aceptaron como lo que realmente era el Hijo de Dios. Era el Cristo, el Mesías. Era lo que Él mismo, Jesús mismo, nos daba a conocer en ese entonces. Pero no le creyeron, no le aceptaron. La crucifixión de Jesús, luego de haber sido arrestado, lo llevaron a crucificar. Querían matarlo, querían desaparecerlo. Por más que ellos conocían las profecías, por más que ellos conocían la Escritura, porque los fariseos conocían la Biblia, conocían la Escritura, como muchos ateos, como muchas personas de otras sectas, y querían desaparecer a Jesús. Por eso lo llevaron a la crucifixión, cumpliéndose incluso una de las profecías que estaba escrito. Cuando los apóstoles fueron azotados, como vemos en Hechos 5:40, o como cuando Esteban fue apedreado cuando predicaba, porque en vez de recibir el evangelio, preferían apedrear y matar a estas personas que predicaban. O como la oposición que le daban a Pablo y a Bernabé cuando predicaban la palabra. O como cuando armaban alborotos contra Pablo. El pueblo de Judea rechazó en gran medida al Mesías, al Cristo, el mensaje de salvación. Muchas veces, en muchas oportunidades, fue un pueblo para entristecerse. Y voy cerrando con esto. Un mismo mensaje puede ser recibido de dos maneras. La iglesia de los tesalonicenses la escucharon y la recibieron como lo que realmente era la palabra de Dios. No como lo que Pablo, o era palabra de Pablo, como un consejo, sino como lo que realmente era la palabra de Dios. De esa forma lo recibieron los tesalonicenses, en fe y obediencia. Pero también puede ser recibida con incredulidad y rechazo. Porque quizá podamos leer la Biblia, conocernos versos de memoria, pero no creer que realmente lo que dice es cierto. O no creer que las promesas que están escritas se van a cumplir. Podemos vivir rechazando la Biblia. ¿Cómo está recibiendo usted la Biblia? ¿Cómo recibe el Evangelio que se le predica? En cada reunión de su red, cada domingo, ¿cómo recibe la palabra de Dios? ¿La ve solamente como un libro histórico, que bueno, tiene ética, tiene moral? ¿O la recibe parcialmente, lo que solamente le conviene, y aquello que quizá lo confronta, lo rechaza? La Biblia es el único libro inspirado por Dios que nos indica y nos muestra cuál es el camino de la salvación en Jesucristo. Nos muestra cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos muestra una esperanza de que vamos a vivir en la eternidad adorando a Dios. Cuenta la historia de un predicador misionero, que fue a una tribu en la que tuvo que emplear métodos primitivos para poder predicarles la palabra. Entonces lo que ideó fue hacer una pintura en la que mostraba a un hombre y el proceso en el cual ascendía o iba al cielo cuando aceptó a Cristo, y por el otro lado, el mismo hombre descendiendo al infierno por haberlo rechazado. La tribu primitiva se asustó, se llenó de miedo, porque no querían ir a ese lugar. No querían escuchar un mensaje que podía, o que les mostraba un camino a la salvación y un camino a la condenación eterna. Entonces lo que hicieron fue romper este cuadro. Lo quemaron este dibujo. ¿Y qué creen? Se sintieron más tranquilos. Porque dijeron, bueno, ya no tenemos ningún problema, ya el mensaje ya no existe.
Muchas veces las personas en el mundo creen que por no conocer o no leer la Biblia y por no ser confrontados directamente, no les va a pasar nada más adelante. Muchas personas creen que al no aceptar que el mensaje de la salvación es cierto, no va a haber condenación. Friedrich Nietzsche, un filósofo que iba en contra del cristianismo, argumentaba haber matado a Dios. Una locura, quizá podamos entender nosotros, pero él en sus libros escribía que él había matado a Dios. Y él decía, yo he matado a Dios porque Dios está en mi mente. En la humanidad ha surgido Dios en nuestra mente, por lo tanto, si yo mato a Dios, Dios ya no existe. Y como Dios ya no existe, todo lo que conlleva lo que está escrito en la Biblia ya no tiene sentido. Una triste vida para Friedrich. Porque así él no crea que lo que dice en la Biblia sea cierto, no significa que no vaya a suceder. Jesús nos dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. No permita que la palabra solamente sea oída por un oído o una oreja, como dicen, y se vaya por la otra. Porque las filosofías de esta tierra, las filosofías, las corrientes que vienen a querer introducirse, incluso las iglesias, van a pasar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Incline su rostro y vamos a orar. Bendito Padre, gracias Señor por esta mañana, por tu palabra. Gracias Señor por tu prédica, porque nos has dejado escrito en este libro un manual, Señor, para poder obtener la salvación, vivir una vida conforme a tu voluntad y poder tener esperanza de que nos vamos a glorificar en ti. Te rogamos, oh Señor, que puedas poner en nosotros discernimiento para poder confrontar a estas corrientes, a estas filosofías que atacan nuestra ciudad, que atacan nuestra iglesia, que atacan el Evangelio. Pon en nosotros, Señor, un sentir de poder prepararnos y defender nuestra fe. Pon en nosotros decisión de poder predicar tu palabra, predicarla de manera correcta, Señor, pues en algún momento te rendiremos cuentas. Bendice, Señor, a mis hermanos y bendice a los jóvenes que se están y a los hermanos que están por bautizarse la semana que viene, pues ellos han tomado este pacto y este acto de obediencia. Bendícenos, Padre bendito, y guíenos en todo tiempo, porque queremos, Señor, hacer tu voluntad y cumplir tus planes. En el nombre de Jesús. Amén.